Buenos días para todos. Bueno, a través de lo que ya va transcurrido del Congreso, se ha hablado mucho de maíz, pero en este aspecto y en este panel vamos a hablar de maíces especiales, esos que a través de la molienda seca generan valor agregado, sobre todo el maíz flim y el pisingallo o popcorn, que los que van al cine y les gusta ese tipo de eventos lo consumen. O también el caso del pisingallo en los copos de maíz que por ahí se desayunan en algunos lugares, sobre todo de Europa, porque la mayoría de lo que se produce en Argentina va para aquel lado. Tenemos dos especialistas en la materia que nos van a hablar acerca de la cadena que tienen estos maíces industriales. Lucas va a arrancar la disertación, él nos va a hacer una presentación y un panorama acerca de cómo está la cuestión genética y de manejo en Estados Unidos, donde él básicamente reside y donde realiza su tarea de investigación. Lucas. Bueno, gracias. ¿Escuchan todos? Mi nombre es Lucas Borrás, yo trabajo en Corteva AgriScience en Estados Unidos y voy a hablar un poco de la relevancia de optimizar genética con manejo para maximizar la calidad de los granos para molienda seca. Medio rápido, molienda seca, del grano salen subproductos que se usan básicamente para cornflakes, copo de desayuno, para todo tipo de snack, para polenta, para cerveza y demás. ¿Sí? Es un montón de subproductos alimenticios que salen de la molienda seca y hoy voy a hablar un poco de la necesidad de maximizar o de optimizar el resultado final combinando genética y manejo. El productor agropecuario navega una realidad compleja, eso es lo que decimos todo el tiempo. Y hay un montón de cuestiones en esa complejidad que no las puede controlar, ¿sí? Y mucha de esa complejidad está relacionada con el clima, ¿sí? Si llueve un poquito más o si llueve un poquito menos, eso impacta. La cantidad de lluvia impacta en el rinde final del cultivo y también el momento en el cual me llueve, porque por ahí me llueve un poquito menos, pero más efectivamente alrededor de floración, me genera un rendimiento mejor, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que no podemos controlar, pero hay un montón de cuestiones que sí podemos controlar. En esa realidad compleja que el productor agropecuario enfrenta, el productor puede controlar un montón de cosas y puede predecir el efecto que esas cuestiones tienen y puede predecir la distribución de rendimientos que pueden generarme el control de cada una de esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, elegimos un genotipo o elegimos otro genotipo, sabemos que hay uno que por ahí tiene más rendimiento potencial, pero otro tiene más estabilidad en cuanto a estrés hídrico, ¿sí? Elegimos un tratamiento biotecnológico o un tratamiento de semillas distinto. Elegimos una fecha de siembra, elegimos una fertilización, elegimos un tratamiento para estabilizar ese nitrógeno, elegimos un fungicida, elegimos cuándo poner el fungicida. Todas esas cosas hoy podemos predecir de manera muy acertada qué efectos tienen sobre el rendimiento y qué efectos tienen sobre el rendimiento final, ¿sí? Lo que en general siempre nos falta es de esos mismos factores cómo afectan la calidad final que cosechamos. Tenemos muy buena información de fecha de siembra, nitrógeno, fósforo, y lo estuvimos viendo durante todos estos días, ¿sí? Cómo eso impacta y en rendimiento. Y en general todo el mundo en estas charlas fue hablando de rendimiento y nadie habla de cómo esas prácticas después me afectan la calidad, ¿sí? Una de las cosas que sabemos que impactan fuertemente, el que el productor básicamente maneja para calidad es la genética, ¿sí? Desde Corteva, y esto es un ejemplo de distintas empresas, desde Corteva todos los años sacamos genotipos que están directamente relacionados con cadenas de suministro y sacamos maíces blancos, sacamos maíces amarillos de alta dureza, estos en Estados Unidos, ¿sí? Sacamos maíces waxy, sacamos maíces convencionales, ¿sí? Este es un ejemplo. Acá tenemos hoy, lo puse como ejemplo, la lista de genotipos. Food grade corn serían los maíces de alta dureza en Estados Unidos. Eso es lo que hoy tenemos
disponible para los productores en el rango de madureces que manejamos, que manejan las compañías de molienda, de necesidad de molienda, o sea, de maíz para consumo humano, ¿sí? Y abajo están los maíces blancos, y algunos son convencionales, otros no, pero en general sacamos todos los años 2 o 3 productos más duros que van a molienda seca, y se saca todos los años en Estados Unidos 1, quizás 2 genotipos blancos para la cadena, ¿sí? De eso, obviamente, lo caracterizamos y caracterizamos los distintos atributos, ¿sí? Caracterizamos atributos de calidad de grano, sea físicos, tanto como para enfermedades de espiga y demás para estos genotipos, porque el tema micotoxinas es bien importante. ¿Está bien eso? Dentro de esto, yo diría que la caracterización que está en el medio del porcentaje de endosperma, córneo y harinoso es fundamental porque me define la densidad intrínseca del grano y esa densidad intrínseca del grano me define el rendimiento molinero para los distintos grids de copo de desayuno, cerveceros o demás. ¿Está bien? En ese sentido, o sea, en general las cadenas siempre están enfocadas en optimizar el genotipo, pero sabemos que el manejo también impacta en la calidad final de ese grano. Y acá tengo un par de ejemplos para mostrarle que el manejo que hace el productor o cómo manejamos esos lotes impactan en dureza o impactan en los atributos finales que a la cadena de suministro de maíz duro le interesan. Y en este ejemplo tengo 2 genotipos, ¿sí? Cualquiera sea comerciales, que difieren en rinde, que difieren en peso hectolítrico, que difieren en peso de grano y que difieren un poquito en densidad. Uno es un poquito más que el otro. Y lo que no quiero que se lleven los valores específicos, porque incluso está el test weight, está en bushels, está en otros valores, ¿sí? Diríamos. Pero lo importante es entender que cada vez que, y voy a ver si puedo enfocar con esto, cada vez que aumentamos la cantidad de nitrógeno, aumentamos obviamente el rendimiento, aumentamos el test weight, el peso hectolítrico, aumentamos el peso de grano, aumentamos la densidad intrínseca de grano, que es la densidad está medida con un pignómetro, que es la dureza del grano per se, que es como medimos dureza en Estados Unidos. Y lo que es muy importante, cuando aumentamos el nitrógeno disponible, aumentamos la retención en zarandas. O sea, nitrógeno, me aumenta el rinde y me aumenta casi todos los atributos importantes para la molienda seca. Tamaño de grano con retención en zarandas, peso hectolítrico y dureza intrínseca del grano. Cuando aumentamos densidad, y perdón que eso está en plantas por acre, el otro estaba en pounds per acre de nitrógeno, pero se puede pasar directamente a kilos por hectárea, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y después plantas por acre es un poquito más del doble. 18.000 son 40.000 plantas por hectárea, más o menos. 48.000 son 110.000 plantas por hectárea, más o menos, ¿sí? Es un poquito más del doble. Pero bueno, cuando aumentamos la cantidad de plantas por metro cuadrado, cambiamos el rinde y cambiamos la calidad del grano. En general, con más plantas tendemos, en la zona centro de Estados Unidos, este es un promedio de varios sitios en la zona centro, tendemos a aumentar el rinde, pero a su vez tendemos a tener granos menos densos, granos que tienen un tamaño más chiquito, con lo cual tenemos cada vez menos retención en zarandas, ¿sí? O sea, 2 variables de manejo tradicionales del productor, nitrógeno disponible o cuánto nitrógeno va a poner y cantidad de plantas afectan la calidad del grano final. Otro ejemplo es este es bien visual, ¿no? Tenemos densidad de grano como si fuera dureza de grano, ¿sí? Está medido de vuelta con un pignómetro, y rinde, y tenemos 2 condiciones de nitrógeno, un alto nitrógeno y un bajo nitrógeno, son los mismos genotipos, y lo que puse ahí es una línea roja que es lo que busca la industria o lo que pone la industria en Estados Unidos como la mínima dureza para maximizar, o que diríamos esto es calidad óptima para molienda seca. Si en bajo nitrógeno ningún genotipo llega a lo requerido por la industria. En alto nitrógeno algunos genotipos llegan a esa calidad, ¿sí? Y ahí es un lindo ejemplo de la necesidad de combinar genética con el manejo adecuado para lograr esa calidad que está buscando la industria. Obviamente, si a esos mismos genotipos, en vez de poner no solo densidad de grano como dureza,
si no ponemos retención en zarandas y peso hectolítrico, y es el mismo ensayo, son unos como 40 genotipos comerciales, precomerciales, tenemos que a más nitrógeno tenemos más rinde, y de vuelta, más nitrógeno me da un poquito más de retención en zarandas, con lo cual algunos genotipos me quedan por arriba de lo que está buscando la industria, y peso hectolítrico, que es más fácil de llegar a lo que busca la industria, está bastante por arriba. Nada, yo quería mostrar esto como para mostrar que la genética sabemos que es fundamental para lograr calidad, pero el manejo también me afecta a la calidad. A ver, y esto lo sabíamos de la Argentina. Este es un trabajo que habíamos hecho con José Gerde, con Santiago Tamaño, con Lucas Abdala hace un tiempo, en el cual miramos la cadena de Flynn de la Argentina para Europa y poníamos tres condiciones de nitrógeno bien distintas, y a más nitrógeno, más rendimiento, más peso hectolítrico, menos flotación, quiere decir granos más duros, más vitriosidad, de vuelta a granos más duros, y más retención en zarandas. Es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, nos hicimos la pregunta, ¿sí? Ok, sabemos que el genotipo es importante para la dureza, es fundamental, es la base, ¿sí? Un dentado muy dentado no lo vas a hacer nunca un Flint, ¿sí? Por más manejo que le pongas. Pero sabemos que la genética es importante para una buena calidad. ¿Cuánto me aporta realmente en la predicción si yo conozco el manejo y yo conozco el ambiente en el cual esos granos estuvieron creciendo? ¿Está bien? Entonces nos preguntamos, y en general hoy, hasta hace poquito, Corteva funcionaba básicamente generando genotipos para el mercado, sea blancos, amarillos duros y demás, y dejaba el manejo a manos del productor. No le dábamos una recomendación porque creíamos que lo más importante era realmente el genotipo para cuestiones de calidad. Y nos preguntamos, bueno, teniendo esto es lo que hacemos con genética. Si le agregamos conocimiento de manejo y conocimiento de ambiente, ¿cuánto más podemos realmente predecir la calidad final de ese grano? ¿Está bien eso? A través de un montón de sitios. Y para eso hicimos un ensayo. Esto es un ensayo que combina ensayos chiquitos de small plots, o sea, parcelas chicas y strip plot, que serían como ensayos en franjas, en Iowa, en Illinois y en Indiana, a través de Estados Unidos, a través de los años, ¿sí? Con un montón de genotipos comerciales, que algunos eran un poquito más duros, otros eran un poquito más blandos, ¿sí? Esto es un poco la distribución de las variables respuestas. Estábamos mirando de vuelta dureza como densidad de grano, retención en zarandas como tamaño de grano, peso de grano, porque está muy relacionado con retención en zarandas, y no lo dije, pero la retención en zarandas está muy relacionada con la calidad final que vamos a sacar de ese molino, ¿sí? Y esto es un poco también, de vuelta, la distribución de las variables respuestas, antes en función de los años que fuimos haciendo este ensayo, esto en función de los tipos de ensayos que metimos, como parcelas chicas, ensayos en franjas y demás, ¿sí? Y después la distribución de los manejos que metimos en el análisis. Analizamos un montón de cosas de manejo, algunas no están acá, pero la más importante es cuánto nitrógeno había aplicado, ¿sí? Qué fecha de siembra tenía cada ensayo o cada localidad, qué densidad de siembra se habían utilizado, qué antecesor, si es soja sobre maíz o soja sobre, maíz sobre soja o maíz sobre maíz. En general es maíz sobre soja, pero hay algunos maíz sobre maíz. Uso de fungicidas, sí o no. Drenaje, que es como si fuera el campo tiene tile, tiene tubos de drenaje para tener buen manejo de agua. O sea que, y estos son algunos, teníamos más variables, ¿sí? Por el otro lado también metimos en la parte ambiental el tipo de suelo, la materia orgánica del suelo, cuánta lluvia, en qué momento del ciclo. Metimos un montón de esas cosas para ver realmente, bueno, con un modelo que tiene genética o un modelo que tiene el manejo y el ambiente, ¿me permite predecir mejor la calidad final o es básicamente la genética la que tengo que estar mirando efectivamente todo el tiempo? Y este es una tabla, es difícil de ver, o sea, no es visual, pero es el resultado más importante que le voy a mostrar hoy, ¿sí? Es una tabla en que tenemos las características: peso de grano, retención en zarandas, densidad de grano como dureza, peso hectolítrico y rinde, y tenemos el accuracy como la capacidad de predicción de un modelo que depende del genotipo, y el manejo, o que depende del conocimiento del genotipo, el manejo y el ambiente. Y acá les voy a decir que
del ambiente hay una parte que me importa porque hay una parte predecible, qué tipo de suelo, qué materia orgánica tiene ese suelo, y hay una parte que no es predecible, ¿no? Por ejemplo, cuántas lluvias voy a tener. Así que de verdad lo que más me interesa conocer y entender es de manejo, de genética, cuando le agrego el manejo sobre todo, ¿sí? Y vamos a densidad de granos, dureza, ¿sí? Tenemos un modelo que predice con un 30% de predicción genética, pero si le agregamos manejo vamos al doble, ¿sí? O sea, realmente el conocimiento del manejo me permite predecir mucho mejor cuál va a ser la dureza final de ese grano. Ojo, porque no todos los atributos responden distinto. Hay algunos que me dan más capacidad de predicción y otros menos. Ejemplo, retención en zarandas. Paso de 34% genética solo a 35% si le meto manejo. No me permite predecir mucho mejor tener manejo. ¿Está bien eso? Depende del atributo, el valor de la genética. Obviamente no me voy a meter, pero después lo que hicimos fue un modelo predictivo para predecir esa calidad final, un modelo en el cual tengo todas las variables, bueno, cuáles son significativas y qué efecto tiene cada una de esas variables significativas en el final, ¿sí? Ejemplo, densidad de grano, tenemos como muy importante el genotipo, tenemos como en todos muy importante el genotipo, y eso es más que esperable, pero después tenemos nitrógeno por densidad de siembra, como bien importante la interacción, fungicida por lluvias y temperatura mínima prefloración. Algunas no me interesan. Por ejemplo, temperatura mínima en prefloración porque no la puedo predecir. ¿Está bien? Pero otros, lo que el productor puede manejar para densidad de grano, genotipo sí, nitrógeno y densidad sí, y fungicida sí, pero se me interacciona con algo random del ambiente, con algo no predecible del ambiente que es fungicida, que es lluvias. Para terminar, ¿cómo funciona un poco el modelo de predicción que estamos usando hoy, ¿no? Y para tener un ejemplo de qué está pasando con rinde y calidad. Tenemos rendimiento arriba, tenemos densidad de grano abajo, tenemos disponibilidad de nitrógeno aplicado. Arriba, miren, cada vez que tenemos más nitrógeno, tenemos más rendimiento y tenemos la interacción con densidad. Si tenemos muy poco nitrógeno, me rinde más con una densidad baja que si pongo, vamos a ver si puedo usar esto, perdón, que si pongo mucho nitrógeno me rinde más el cultivo con más densidad, es algo bastante esperado. Y de nitrógeno aplicado que me maximiza el rinde es aproximadamente 170 pounds, que serían 170 kilogramos por hectárea, ¿sí? Cuando vamos a densidad es un poco al revés, ¿sí? Más nitrógeno aplicado es más densidad, pero me interacciona con plantas, con cantidad de plantas por metro cuadrado, en el cual cuanta menos plantas tengo, más densidad tengo. Y a su vez la interacción también es entre los dos efectos, porque el nitrógeno aplicado que me maximiza densidad no es el mismo que me maximiza el rinde, es aproximadamente 210, 220, con lo cual una cosa que salimos a decirle al productor es, si vas a hacer maíces de calidad, no te quedes corto con nitrógeno. Incluso pasate de nitrógeno, porque el nitrógeno que maximiza el rinde, te quedás corto para calidad, tenés que poner más. Segundo, tené cuidado con la cantidad de plantas que vas a poner, porque cuanto más plantas tenés, menos densidad de grano tenés, ¿sí? Mensajes finales. Primero, la máxima calidad de grano se alcanza con combinaciones de genética y manejo, ¿sí? Aparte del genotipo, la fertilización con nitrógeno, la densidad de siembra y el uso de fungicidas son fundamentales para maximizar la dureza, ¿sí? Y tercero, y yo nada más mostré algo, pero tenemos un modelo de predicción hoy para entender combinaciones de genética por manejo por ambiente, para predecir la calidad, que nos está funcionando mucho mejor que el modelo tradicional que veníamos usando antes de genética sola, ¿sí? Hoy tenemos, y lo podemos usar tanto para, bueno, lo usamos para varias cosas, pero me voy a quedar sin tiempo, así que le voy a dejar al próximo disertante más tiempo. Así que bueno, no, todo esto está descrito en un artículo de extensión de la revista. No mostré la capacidad de predicción del modelo, pero es bien fuerte para distintos atributos con valores independientes. Se puede bajar de internet, pero lo que mostré hoy básicamente está ahí. Así que bueno, gracias por todo y estoy para las preguntas al final. Bueno, gracias Lucas. Creo que quedó claro la interacción de ese combo entre
ambiente, genética, manejo y donde la nutrición a partir del nitrógeno es clave para ese grano apto para molienda seca. Bueno, ahora salimos de la tranquera, ya tenemos el grano y bueno, lo vamos a analizar desde el punto de vista de la calidad nutricional. Para eso José nos va a dar cuáles son los resultados que hasta ahora se están obteniendo a la hora de analizar justamente la calidad que tienen esos granos traducido en un alimento para consumo a partir de la molienda. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Mi nombre es José Gerde, soy investigador de CONICET, investigador independiente en la Facultad de Ciencias Agrarias, acá en Rosario, y la verdad que es un gusto poder estar compartiendo con ustedes un poco de las cosas que hemos hecho a lo largo de los años en términos de calidad de maíz, ¿sí? Nosotros trabajamos, como ya contaba Lucas, con maíz para molienda seca específicamente, pero bueno, para comenzar quisiera decirles, bueno, mayoritariamente el maíz se utiliza para transformarlo en proteína animal, ¿sí? Como fuente de alimento para distintos tipos de ganado. En segundo lugar, tenemos usos no alimentarios de tipo industrial, donde mayoritariamente se vuelca la producción de biocombustibles, sobre todo bioetanol. Y finalmente, una porción minoritaria, ¿sí?, de alrededor del 15% se utiliza para productos de alimentación humana. Si desglosamos ese 15%, ¿sí?, parte de esos productos se utilizan para la producción de palomitas de maíz, ¿sí?, el pochoclo, el popcorn, eso es a partir de maíz pisingallo. Parte se utiliza como choclo, como maíz tierno directamente, para consumir como grano. Y después tenemos 3 procesos industriales, ¿sí?, de transformación de ese maíz. El primero es la nixtamalización, que es típico de América Central, América del Norte. Si ustedes alguna vez han comido tortillas mexicanas de maíz, es el proceso a partir del cual se transforma ese grano de maíz mediante una cocción alcalina en una masa que después se va a cocinar para producir una tortilla. El siguiente proceso es la molienda húmeda. La molienda húmeda aprovecha corrientes de agua para refinar el grano de maíz e ir separándolo en sus distintos componentes químicos, específicamente el endosperma. O sea, se va a separar primero el germen, pero después va a separar el almidón, componente mayoritario, gluten feed para la parte de la fibra y gluten meal para las proteínas. Y a partir de ese almidón se podrán generar distintos jarabes y almidones modificados. Pero el proceso que les voy a comentar hoy, que nos compete, es el proceso de la molienda seca, que es el proceso al cual apunta la producción o la cadena de abastecimiento de maíz flinda argentino. Ustedes probablemente sepan que Argentina es el único suministrador externo a la Unión Europea de maíz colorado duro para la molienda seca. ¿Y qué es lo que hace la molienda seca? Bueno, la molienda seca lo que hace es remueve el germen primero y luego va a ir separando al endosperma en distintos productos en base a su tamaño, ¿sí? Tenemos trozos, los más grandes, que también se llaman grits, que son los que se utilizan para generar o para producir cereales de desayuno de tipo laminados. Un tamaño intermedio, que son las sémolas, que se utilizan para la producción de polenta y también para como adjuntos de cervecería. Y finalmente los tamaños más pequeños, que son las harinas que normalmente se utilizan como insumo para la producción de snacks de tipo extrusado, ¿sí? Algo que tiene que quedar bien claro es que mayor tamaño de producto tiene mayor valor económico, ¿sí? Entonces, el proceso de molienda seca lo que pretende es maximizar el rendimiento de su proceso, maximizando la proporción de los trozos de tamaño mayor. Para eso, ¿qué hace? Evalúa la calidad del grano que le llega, ¿sí? Y lo evalúa con ciertas metodologías que son simples de medir
y que, como les comentaba Lucas, son el peso hectolítrico. ¿Sí? Ahí están los valores que, en el caso de nuestra norma Flint, legisla como máximos o mínimos. Vitriosidad del 92%, la vitriosidad entendida como el porcentaje de granos que tienen endosperma predominantemente córneo y que no tienen indentación en su corona. Una flotación máxima del 25%, es un atributo que nos da una idea de la distribución de las densidades de los granos obtenidos. Y la retención en zaranda, que como les decía Lucas, es un atributo bien importante al momento de ajustar el funcionamiento del molino. Y no está acá incluido, pero como decía Lucas, la densidad del grano, que sí se utiliza en Estados Unidos, es probablemente el parámetro que está por detrás de todos estos atributos que mide la industria. Bien, ¿por qué los mide esos atributos? Y acá lo que tenemos son resultados que obtuvimos a partir de un ensayo en la facultad, donde en el eje de la Y tenemos el rendimiento en grits, el rendimiento en los trozos más grandes, que se produjo en un molino experimental, ¿sí? Haciendo a escala de laboratorio el proceso de molienda seca. Y tenemos en el eje de las X de los distintos gráficos los distintos atributos de calidad que tienen que ver con la dureza del grano, ¿sí? Los puntos en color rojo son genotipos de tipo Flint, los puntos en color amarillo son genotipos dentados y semidentados. Y lo que observamos es que a mayor densidad, a mayor peso hectolítrico, a mayor concentración de proteína, ténganlo en la cabeza por un minuto, ahora les voy a contar por qué, y a menor índice de flotación, el rendimiento efectivamente de estos grits más grandes, más valiosos en el molino es mayor. Por lo tanto, más dureza, mayor rendimiento de grits, mayor rendimiento económico del proceso de molienda seca. Ahora, ¿cómo se genera esa dureza en el grano, esa calidad que nos interesa tanto? En el endosperma, ¿sí?, está compuesto mayoritariamente por gránulos de almidón y por cuerpos proteicos. El endosperma vítreo tiene sus gránulos de almidón con formas poliédricas, porque esos gránulos de almidón están insertos en una matriz proteica, ¿sí?, que está formada por esos cuerpitos proteicos, pequeñas pelotitas de proteínas, ¿sí?, que hacen presión sobre esos gránulos de almidón cuando se van generando y le otorgan ese aspecto vítreo, ¿sí?, sin bolsas de aire a través del cual la luz puede pasar sin ningún impedimento. En cambio, en el endosperma harinoso, sí, que es mayoritario en los genotipos semidentados, los gránulos de almidón son más esféricos, ¿sí?, porque esa matriz proteica en la cual están insertos es más lábil, es menos densa y tiene esos bolsitas de aire que van a impedir el pasaje de la luz. ¿Cómo caracterizamos esas proteínas que tienen que ver con la vitrosidad del grano? Por cromatografía. Y sabemos que hay algunas proteínas, ceínas, sobre todo ceínas 2 y ceínas 1, que son las que son responsables de la dureza. Mayor concentración de esas proteínas, mayor dureza del grano. Esa concentración de proteínas sabemos que depende de factores genéticos, pero también de cuestiones asociadas al manejo, como nos contaba Lucas anteriormente. Bien, ¿qué hicimos nosotros con el grano de maíz? Lo que hicimos fue generar polentas. A partir de esas polentas generadas con maíces de distinta dureza, medimos el índice glucémico de las polentas. Ese índice glucémico nos dice cuán rápido aumenta la glucosa en sangre luego de que es consumido. Y normalmente los alimentos con índices glucémicos bajos están asociados con cuestiones nutricionales positivas. Esto lo hicimos a escala in vitro en el laboratorio. Y lo que vimos es que a mayor dureza de los granos, menor el índice glucémico, ¿sí?, tanto en granos de tipo Dent como Flint.
esa dureza, ¿sí?, que yo les contaba que se debe a esa matriz proteica, también el índice glucémico, esa disminución en el índice glucémico se vio asociada a la mayor concentración de este tipo de proteínas que están detrás de la dureza. Otras de las cuestiones que vimos respecto del maíz flint argentino fue la concentración de carotenoides. Los carotenoides son pigmentos que le dan el color junto con las antocianinas, pero los carotenoides tienen la particularidad de que, además de ser antioxidantes, son precursores de la vitamina A. Por lo tanto, pueden tener valor como aditivos colorantes en la alimentación de gallinas y pollos y además en la formulación de alimentos funcionales biofortificados con esta provitamina. Los carotenoides pueden ser de la rama alfa o la rama beta. La rama beta es la que tiene mayor valor provitamínico, es la que después vimos se encuentra en mayor proporción en los genotipos duros, en los genotipos Flint, y lo que vimos a partir de 13 genotipos Flint, 5 dentados, sembrados en 2 ambientes en la facultad, es que había una asociación directa en la concentración de estos carotenoides totales con la dureza de los granos, ¿sí? Más dureza, mayor concentración de carotenoides. De la misma manera, como era esperable por el color, en los genotipos más duros, los carotenoides de la rama beta, los que tenían mayor potencial de provitamina A, era mayor. Y finalmente, el potencial de provitamina A era bastante mayor en los genotipos Flint, 2 o 3 veces más que en los genotipos semidentados que evaluamos. Bien, para finalizar, ¿qué cosas aprendimos? Bueno, caracterizamos el rol de las distintas proteínas de reserva, estas ceínas, que son las que generan la estructura y la dureza del endosperma del grano. Esos atributos de dureza impactan no solamente sobre el proceso de molienda seca, sino también en la calidad de productos que se pueden obtener a partir de ese grano, como puede ser el índice glucémico en las polentas o la concentración de los carotenoides en el mismo grano. Y que, como decía Lucas, además de la dependencia del genotipo, también dependen del ambiente y del manejo en el que haya crecido el cultivo que lo generó. ¿Cómo seguimos? Bien, nos interesa saber cómo impacta la dureza sobre el índice glucémico de otros posibles productos derivados a partir del maíz flint, como pueden llegar a ser, por ejemplo, las tortillas. Queremos saber si esa concentración de provitamina A se va a mantener en los productos derivados o aún durante el almacenamiento de estos granos. Y finalmente, si hay alguna asociación entre las proteínas de reserva y la concentración de provitamina A, que ya el spoiler es sí la hay. Bueno, y para cerrar, este es el equipo que está detrás de la generación de toda esta información, a quienes estoy profundamente agradecido, y también a las empresas y a los organismos nacionales que han dado el soporte al proyecto a través de los años. Gracias. Muchas gracias, José. Y como se suele decir, el tiempo es tirano, así que no nos va a quedar tiempo para preguntas, pero por ahí tanto Lucas como José se van a quedar por acá y los pueden llegar a interrogar. Creo que hay muchas preguntas para hacerles, como el tema de cuál es la diferencia entre la cadena argentina y la estadounidense en cuanto a suministros, y también cómo el grupo de la universidad está pensando en incorporar nuevos cultivos. Desde ya agradecidos por el espacio y por el tiempo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, muchas gracias.